que según el soplo, sea diastólico, sea sistólico, sea diastólico, en qué fase lo escuchan para dar el diagnóstico. O sea, dependiendo del soplo, en qué fase se presenta y en qué foco se presenta, va a ser la patología. Eso, lógicamente, tienen que aprenderlo por semiología. Pero vamos a ir dándole a esto. Vamos a ir dándole. En el examen físico, como nosotros podemos ver, hay algunas veces que los soplos, los latidos cardíacos no se escuchan. Y nosotros nos valemos de múltiples maniobras semiológicas para poder ocultar un soplo. Y es así, si nosotros no podemos ocultar un soplo cardíaco en el paciente en posición de cúbito dorsal, ¿no? Para poder escucharlo, lo ponemos en otra posición, lo ponemos hacia adelante. Cuando nosotros lo ponemos al paciente, lo sentamos y lo ponemos hacia adelante, los ruidos cardíacos se van a incrementar en su tono. Igualmente sucede si lo ponemos en forma lateral. Igualmente sucede. Pero también tenemos que saber, nosotros tenemos que saber, ¿no, verdad? Que hay algunos soplos, algunos ruidos cardíacos que se irradian. Por ejemplo, el soplo aórtico siempre se va a irradiar al cuello, así como el soplo mitral siempre se va a irradiar a la axila. Cuando nosotros no estamos seguros qué tipo de soplo es, por ejemplo, escucho un soplo y no estoy seguro si es aórtico o es pulmonar, yo le oculto al paciente el cuello. Y si el soplo yo lo escucho en el cuello, es más seguro que es un soplo aórtico. Lo mismo sucede. Si yo no estoy seguro si el soplo es mitral o es tricupidio, ¿no? Yo oculto la axila y, y si el soplo se irradia a la axila, será siempre mitral. Pero son maniobras que deben lógicamente de enseñarle a la ocultación de los ruidos cardíacos en semiología. Pero vamos dándole una vueltita a esto. Hay algunas posiciones semiológicas, por ejemplo, para palpar la punta del corazón, la denominada la posición de Pachón, ¿no? Que consiste en poner al paciente en el cúbito lateral izquierdo. Cuando nosotros ponemos al paciente en posición de cúbito lateral izquierdo, nosotros podemos palpar y también escuchar los soplos con mayor claridad. Existe un punto, el punto de Baques. El punto de Baques es un punto se encuentra localizada entre la columna, escúcheme bien, entre la columna torácica y la escápula, por lo común la escápula del lado izquierdo. Y ahí es donde se escuchan los soplos de origen mitral, los soplos de la estenosis mitral. Es decir, si yo quiero saber si mi soplo es mitral, le ausculto la espalda, le oculto el espacio que queda entre la escápula y la columna vertebral del lado izquierdo. Ahí oculto. Y si yo escucho ahí el soplo, ese será un soplo mitral. Y por lo común, por estenosis. Otra maniobra, la posición de Asolay, que tanto nos martirizaban los viejos profesores de semiología, ¿no? Que consiste en levantar los brazos y las piernas. Imagínense, si nosotros levantamos las piernas y levantamos los brazos, los ruidos se incrementan a la ocultación. Es decir, si yo no estoy seguro de que un paciente tiene un soplo, le hago levantar las piernas o le hago levantar los brazos. Eso se llama la posición de Asolay, ¿no? Eso, a levantar el brazo, a levantar las piernas, incrementa el tono de los ruidos cardíacos, ¿no? O la maniobra de Rivero Carballo, ¿no? Que consiste en hacer al paciente que inspire forzadamente, que haga una inspiración forzada. Al hacer la inspiración forzada, igualmente se incrementa el tono, de los soplos o de los ruidos cardíacos. O sea, hay varias maniobras que nos van a ayudar a incrementar y escuchar nuestro soplo. Y vuelvo, repito, dependiendo de donde oculten ustedes el soplo,
¿no? Va a ser la patología, va a ser la patología. Dependiendo en qué fase, en qué ciclo de latido cardíaco ustedes ausculten el soplo, van a dar su diagnóstico. Si lo escuchan, vuelvo y repito, en el foco aórtico, en el soplo aórtico, ¿no? En el foco aórtico, en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho, si ustedes ocultan ahí un soplo, ¿no? En la fase diastólica siempre va a ser de una insuficiencia, ¿no? Si lo ocultan en la fase diastólica va a ser de una insuficiencia, y como es en el foco aórtico va a ser de una insuficiencia aórtica, ¿no? Por semiología, lógicamente, tienen que enseñarle a ocultar y diagnosticar de esa manera. Muy bien, sigamos. Cuando hay una insuficiencia cardíaca del lado derecho, habíamos clasificado la vez pasada, una compañera, un compañero, no sé, nos clasificó la insuficiencia cardíaca en derecha o izquierda. Es una clasificación de las varias clasificaciones que hay, ¿no es verdad? Cuando nosotros pensamos que un paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, siempre nosotros le vamos a hacer un reflejo, le vamos a palpar el hipocondrio del lado derecho. Le palpamos fuertemente el hipocondrio del lado derecho. Eso es un reflejo. A la palpación del hipocondrio derecho, al hundirle la mano nosotros al paciente en el hipocondrio derecho, vamos a notar nosotros que la vena yugular del lado derecho se ingurgita, se hace más corta, se ingurgita la vena. Eso es lo que se llama el reflejo hepatoyugular de Rondon. Solamente se presenta en la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Palpamos hipocondrio derecho y nuestra vena yugular se ingurgita, se llena de sangre. Eso se llama el reflejo hepatoyugular de Rondon, ¿no? Signo de Muset. Cuando nosotros tenemos, ¿no? Un paciente con insuficiencia aórtica, siempre vamos a encontrar un latido a nivel de la horquilla external, a nivel supraesternal. Vamos a encontrar nosotros una palpitación, una palpitación que muchas veces le hace mover al paciente, le hace mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás, dependiendo de las palpitaciones que existan, ¿no? Eso es el denominado signo de Muset. Signo de Muset. Y el otro signo semiológico, el signo de Muset venoso de Cosio, ¿no? Que es casi lo mismo, pero lo que salta va a ser el lóbulo de la oreja. Es decir, el signo de Muset es una palpitación supraesternal, solamente que se presenta en insuficiencia aórtica, que hace ese palpitar, hace que la cabeza adquiera un movimiento rítmico hacia adelante y hacia atrás. Igual sucede cuando se mueve la oreja, que se llama signo de Muset venoso de Cosio, ¿no es verdad? Una sacudida del lóbulo de la oreja y igual sucede, pero ya acá ya sería en lesiones tricuspidia. Bueno, pero eso es semiología. Eso es semiología. A lo que vamos nosotros, a lo que vamos nosotros. La insuficiencia cardíaca también la clasificaron, otro compañero, no sé cuál, clasificó a la insuficiencia cardíaca según la Asociación Americana del Corazón de New York, la clasificó en varias clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, también la clasificó, una buena clasificación también, que ya la vimos. Pero a lo que vamos nosotros ahorita, desde el punto de vista fisiopatológico, diferenciamos dos posibles mecanismos de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y aquí sí mucho oído, doctores, aquí sí mucho oído, ¿no? La insuficiencia cardíaca puede ser con fracción de eyección disminuida o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Son dos términos que hay que aprenderlo. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida se va a llamar disfunción sistólica. Ese es el segundo nombre. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada la vamos a llamar
disfunción diastólica. Es decir, que tenemos dos tipos de insuficiencia cardíaca. Dos tipos, con disfunción sistólica y con disfunción diastólica. Así de simple. La insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, la fracción de eyección va a estar disminuida. En la insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica, la eyección va a estar conservada. En la sistólica, disminuida. En la diastólica, conservada. Así la vamos a dividir para nuestro estudio que vamos a realizar el día de hoy. Esto ya lo dio una compañera, ya lo dio un compañero, creo que lo dio la clase pasada. Sigamos. Es importante saber, ¿no?, que la fracción de eyección es el porcentaje de sangre que bombea el corazón. Eso se llama fracción de eyección. El porcentaje que el corazón de sangre, que el corazón bombea en cada contracción. Eso se llama fracción de eyección. Y la fracción de eyección equivale entre el 55 al 70%. Nosotros tomamos como referencia siempre el 60%. Aquella persona que tenga una fracción de eyección del 60%, ya eso es normal. Eso es normal, ¿no? Entonces, la fracción de eyección, para los que lo habían comprendido, ¿qué es fracción de eyección? Es la cantidad de sangre que el corazón bombea. Y por lo común, bombea el 60% de toda la sangre que llega a la cavidad cardíaca. Eso se llama fracción de eyección. Para nuestro estudio, vamos a la primera clasificación. Insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica o fracción de eyección disminuida. Cuando encontramos una fracción de eyección, cuando encontramos que el corazón no bombea ese 60% que requiere nuestro cuerpo, ¿cuándo vamos a encontrar la fracción de eyección disminuida? ¿En qué patología vamos a encontrar fracción de eyección disminuida? ¿En qué patología vamos a encontrar insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, que es el otro nombre? Por favor. Aquí tenemos insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Cuando hablamos de disfunción sistólica, acuérdense siempre que aquí va a haber una fracción de eyección disminuida. Cuando hablamos de disfunción sistólica con fracción disminuida. Y por lo común se considera que una fracción de eyección normal es del 60%. Por debajo del 60% ya está disminuido. Es decir, si un paciente tiene un 40% como TNA positiva, ya se considera disminuida la fracción de eyección. Sí se comprende hasta este momento este concepto, doctores. Es un poquito complicado, pero ¿se comprende? Le explico. Doctores. Sí, doctor. Entonces, doctor, una consulta. Dígame. ¿Cómo calcularíamos el valor de la fracción de eyección? Ya vamos allá. Sí. Ahorita vamos al concepto básico, de ahí vamos desglosando todo esto. ¿Ah? ¿Estamos bien? Recién estoy comenzando la exposición. Pero sí se comprende hasta ahora. Cuando hablamos insuficiencia cardíaca estamos hablando. Insuficiencia cardíaca, la clase pasada, no me acuerdo quién dio esta disertación de insuficiencia cardíaca, no recuerdo quién fue, no recuerdo. Nos dio varias clasificaciones. Una compañera creo que fue, nos dio varias clasificaciones, ¿no? Y una de las clasificaciones que nos dio fue insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda. Así nos dio. Otra clasificación que nos dio insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica y disfunción diastólica. También nos dio esa clasificación. Y otra clasificación que nos dio es según la fracción de eyección, disminuida o conservada. Así nos dio. Entonces, vamos a desglosar cada uno de ellas y por qué se considera cada una de ellas y en qué patología vamos a considerar cada una de estas. Pero lo que ahorita sí quiero yo es que se acuerden. Los conceptos básicos es que la fracción de eyección que la cantidad de sangre que bombea, que le llega al corazón, la cantidad
que le llega al corazón, es decir, esa precarga que le llega al corazón, tiene que ser eyectada, tiene que ser bombeada. Y el corazón bombea, para que sea normal, tiene que bombear alrededor de más arriba del 60% de esa sangre que llega al corazón tiene que ser bombeada. Cuando es menos del 60%, esa fracción, cuando es menos del 60% que el corazón bombea, eso se llama disminución de la fracción de eyección. En pocas palabras, fracción de eyección es el porcentaje de sangre que bombea el corazón de su ventrículo, lógicamente, al contraerse, y equivale entre el 55 al 70%. Término medio, 60%. Ese va a ser nuestro término medio, ¿no? Bajo del 40% se dice que el corazón es insuficiente, que tiene una fracción de eyección reducida, disminuida, menos del 40%. Entre el 40 y el 50% está en el borderline, como decimos nosotros, está en el límite, porque lo normal sería del 60 al 70% de fracción de eyección, es decir, de toda esa sangre que llega al ventrículo, por lo menos tiene que ser eyectado el 60% para considerarlo normal, el 60%. Muy bien, entonces tenemos, vuelvo y repito, nunca olvidarse que la insuficiencia cardíaca fisiopatológicamente la podemos clasificar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, y a ese le vamos a poner un apodo cuando está disminuido la fracción de eyección. Le vamos a poner un apodo, le vamos a poner el apodo de disfunción sistólica. Cuando la insuficiencia cardíaca tiene una fracción de eyección conservada, le vamos a poner otro apodo que se va a llamar disfunción diastólica. Le vamos a llamar así para nuestro estudio. Ahora sí, disfunción sistólica, es decir, con fracción de eyección disminuida. Cuando hay una disminución de la fracción de eyección, fisiopatológicamente hablando, cuando vamos a encontrar que el corazón no va a eyectar ese 60% que queremos que eyecte. ¿Cuándo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar cuando el corazón está lesionado en sus fibras musculares, es decir, en el infarto agudo del miocardio, en las miocarditis, en las miocardiopatías, cuando hay una lesión de su musculatura, porque al haber un infarto del miocardio, lógicamente se isquemia la musculatura del corazón, ¿no? Se lesiona la musculatura del corazón. Cuando el corazón en su musculatura está lesionada, no va a poder bombear ese 60% que queremos, no va a poder bombearlo. Y entonces la fracción de eyección va a estar disminuido. Ejemplo, hemos hablado, infarto del miocardio, miocarditis y cualquier tipo de miocardiopatías que provoquen dilatación. Vamos viendo poco a poco. Entonces, vuelvo y repito, la disfunción sistólica, la falta de eyección de ese 60% de sangre, la vamos a encontrar en las lesiones del corazón, pero de sus fibras musculares. Infarto, miocarditis, miocardiopatías. Ahí vamos a encontrar una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, o por falta de eyección de su cantidad normal, que debe ser alrededor del 60%. En la disfunción diastólica, cuando nosotros, acá en la disfunción diastólica, como hemos hablado anteriormente, la eyección debe de estar, la fracción de eyección, la cantidad de sangre que llega al ventrículo debe de estar conservada. Aquí no va a haber, en la disfunción diastólica, no va a haber lesión, no va a haber lesión de la musculatura cardíaca. No va a haber lesión de la musculatura cardíaca en la disfunción diastólica. Aquí va a haber lesión
de su compartimento, de su compartimento. ¿Cuál es el compartimento? El pericardio. Cuando hay derrames pericardio, cuando hay pericarditis constrictiva que mantiene el corazón comprimido o derrame pericárdico que mantiene el corazón comprimido, no va a dejar que el corazón bombee adecuadamente. El corazón va a estar insuficiente, pero su llenado va a estar normal. Va a llegar la sangre normalmente al corazón, a la cámara cardíaca. Pero lo que va a haber es algo que se interpone, que no le deja al corazón, que se contraiga adecuadamente. En el caso de los derrames pericárdicos, de los taponamiento cardíaco, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, una pericarditis constrictiva donde el pericardio está comprimido duro, donde está fibrosado. En ese caso, el problema ya no va a ser en las fibras cardíacas, ya no va a ser en la musculatura, va a ser de su compartimento. Entonces ahí hablamos de insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica. También encontramos en las valvulopatías. También encontramos este tipo de insuficiencia cardíaca. Y vamos leyendo el concepto. El gasto cardíaco puede estar disminuido, ¿no? Como en la disfunción sistólica, o conservado como en la disfunción diastólica. Eso ya lo sabemos. Acuérdense que cada una de las disfunciones sistólica o diastólica es por diferentes tipos de problemas. El uno, por problema cardíaco en sus fibras cardíacas, el otro de su compartimento. Acuérdense toda la vida de eso, pero ambas ocasionan insuficiencia cardíaca. Otra forma de clasificar que nos dio el expositor pasado es que la insuficiencia cardíaca la podemos clasificar en insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca global, es decir, derecha-izquierda, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva o global, que es lo mismo. Pocas palabras, la insuficiencia cardíaca también la podemos clasificar en insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, y cuando es de la 2, insuficiencia cardíaca global o insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, que la insuficiencia, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, escuchamos el término de insuficiencia, este paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca global. Insuficiencia cardíaca izquierda. Y les dije en la clase pasada, toda la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad?, van a tener sintomatologías respiratorias, ¿no? Siempre van a tener. Es la forma más frecuente de insuficiencia cardíaca, es verdad, es la forma más frecuente de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿no? Por lo común provocada por hipertensión, ¿no? O por problemas coronarios, Pero la insuficiencia cardíaca izquierda, lo característico de la insuficiencia cardíaca izquierda es la sintomatología respiratoria que estos pacientes conllevan. La insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Aquí la hemos dividido, insuficiencia cardíaca izquierda, en qué sintomatología va a provocar de forma anterógrada y de forma retrógrada. Pero estas dos cosas, estas dos clasificaciones, la vamos a ver dependiendo de cuál es la causa de la insuficiencia, cuál es la causa, la valvulopatía. Cuando veamos valvulopatía, vamos a ver que algunas valvulopatías ocasionan problemas anterógrados y retrógrados. Ya vimos que vamos a ver valvulopatía, creo que sí dio, algunos compañeros hablaron. Entonces, cuando ya mismo que vamos a ver valvulopatía, vamos a ver qué ocasionan
¿Qué ocasiona la valvulopatía? Anterogradamente y retrógradamente. Esto lo dejamos para allá mismo. La insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? La sintomatología de esta insuficiencia cardíaca derecha siempre van a ser la formación o el estancamiento de líquidos. Es decir, en insuficiencia cardíaca del lado derecho, nosotros vamos a encontrar que los líquidos se encuentran estancados. Va a haber edema de extremidades inferiores, ascitis, va a haber un hígado pletórico lleno de líquido, es decir, una hepatomegalia, va a haber una hepatomegalia, y a nivel semiológico en el cuello vamos a encontrar ingurgitación yugular. Son diferentes formas de presentación, como si ustedes se dan cuenta de la insuficiencia cardíaca, sea derecha o sea izquierda. La izquierda siempre va a ser sintomatología respiratoria y la derecha siempre va a ser sintomatología de estancamiento de líquidos, es decir, edema, vuelvo y repito, edema, ascitis, hepatomegalia y ingurgitación yugular. Son diferentes tipos de sintomatología. Por aumento, lógicamente, por aumento de la presión hidrostática, dice por aumento de la presión hidrostática de las dos venas cava, la vena cava inferior, hay congestión de líquido, hay edema, ascitis, todo eso. Bueno, eso ya ustedes ya lo van a ver en semiología. La insuficiencia cardíaca congestiva o global, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva global. Aquí va a haber dos tipos de sintomatología. Aquí se va a reunir los dos tipos de sintomatología. Va a haber problema respiratorio y problema de estancamiento, problema de edema. En este paciente vamos a tener insuficiencia respiratoria por estancamiento de líquido a nivel pulmonar, insuficiencia cardíaca con edema, con ascitis, con hepatomegalia, ingurgitación yugular, más disnea, ¿no verdad? Entonces, aquí se agrupan los dos tipos de sintomatología de insuficiencia cardíaca, tanto la sintomatología respiratoria como la sintomatología de estancamientos de líquidos, Y vuelvo y repito, nuestro paciente va a tener insuficiencia respiratoria, por edema pulmonar, va a tener edema de extremidades inferiores, va a tener ascitis, va a tener hepatomegalia y va a tener ingurgitación yugular. Es decir, los dos tipos de insuficiencia que hemos visto, se agrupan y forman una sola insuficiencia que la vamos a llamar insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia global. En este cuadro podemos apreciar toda la sintomatología que hemos hablado, del edema pulmonar, ortognia, edema, ascitis, compresión. Este cuadro nos presentó, el expositor pasado nos presentó, ¿no? Y cada vez que nosotros vemos un paciente con disnea, lo primero que hacemos es tomarle una placa radiográfica. Y en la placa radiográfica vamos a encontrar múltiples infiltrados, así como vemos en esta placa que le estoy presentando, múltiples infiltrados y un corazón agrandado, un corazón que sobrepasa la línea media clavicular del lado izquierdo. Cuando la punta del corazón sobrepasa la línea media clavicular del lado izquierdo, decimos que ese corazón está agrandado. Más los infiltrados, más el resto de síntomas que hablamos, edema, ascitis, ¿verdad? No podemos nosotros clasificar al paciente en una insuficiencia cardíaca global o congestiva. Ahí tenemos un gran edema pulmonar, ¿no verdad? Producto de insuficiencia. Y acá para hacernos acuerdo, ¿no? Que la insuficiencia cardíaca congestiva tiene dos tipos de sintomatología, como hemos hablado, la sintomatología respiratoria
y la sintomatología de retención de líquido, de extravasación de líquido, para nunca olvidarnos. Si solamente tiene insuficiencia cardíaca con sintomatología respiratoria, se va a llamar insuficiencia cardíaca izquierda. Si solamente tiene restricción de líquidos, ¿no? Se llamará insuficiencia cardíaca del lado derecho. Pero si tiene ambos tipos de sintomatología, nosotros lo llamaremos insuficiencia cardíaca global o, lo que es lo mismo, insuficiencia cardíaca congestiva. Hasta ahí el término comprendido, doctores. Sí, doctor. Sí se comprende el término. Entonces, Sí. dos términos que nunca quiero que se me olviden. Insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca global. Insuficiencia cardíaca con función diastólica, con disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Dos cosas diferentes. La sistólica siempre va a ser cuando hay una insuficiencia cardíaca. Nosotros le decimos al cardiólogo, nos dice, tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, porque así son los cardiólogos, ¿no? Te hablan en un término como para que no comprendas, ¿no? Y mientras más tú no comprendes, mejor cardiólogo tú crees que es, ¿no? Entonces, dice, tiene una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Disfunción sistólica. Entonces, bueno, a mí me enseñaron que la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica se debe principalmente a lesión de la musculatura cardíaca. ¿Y dónde hay lesión de la musculatura cardíaca? En la miocardiopatía, en los infartos agudos de miocardio. Ahí hay lesión de la fibra muscular del corazón. Pero si el cardiólogo te dice, ¿no?, que tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica, entonces ahí estás hablando que el problema no es básicamente del corazón, sino de su entorno, de su compartimento. Es decir, puede ser por una pericarditis constrictiva, puede ser por un derrame pericárdico, puede ser por un taponamiento cardíaco, pero no implica, por lo común, no implican las fibras musculares del corazón, ¿no? Bien, sigamos. Acordándonos siempre que la función, acordándonos siempre que para que haya una función cardíaca normal, ¿no? Para que haya una fracción de eyección normal, tiene que haber por lo menos el 60% de la sangre en cada contracción cardíaca. Por lo menos el 60% de la sangre debe de bombearse en cada latido, ¿no? Y eso es lo que se llama fracción de eyección. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Por qué le comento todo esto? ¿No? Porque hay un trabajo que hacer, que ya hoy en la noche se lo mando, ¿no? Les voy a mandar un trabajo que va a ser un ecocardiograma. Y en el ecocardiograma que les voy a mandar a analizar, van a encontrar todo esto. Van a encontrar pacientes en todos los electrocardiogramas, en todos los, van a encontrar ustedes así. Paciente con disfunción diastólica, paciente con disfunción sistólica, paciente con fracción de eyección tanto, paciente con esto, y ustedes van a poder leerlo adecuadamente, ¿no? Ya ese es un trabajito que le voy a mandar luego a hacer. Muy bien. Hasta ahí está comprendido esta parte del seminario que ustedes dieron, ¿no? ¿Sí está comprendido, doctores? Sí, doctor. Ok. Sigamos. Respecto a valvulopatías, que también parece que también llegamos a valvulopatía, ¿no? También, sí, me acuerdo. Sí llegamos a valvulopatía. La valvulopatía, hay conceptos clave que deben de acordarse de la valvulopatía, de los pacientes con lesiones a nivel de las válvulas. Acordándonos de la válvula, que el corazón tiene 4 tipos de válvulas: la válvula aórtica, la válvula pulmonar, la válvula tricuspidia y la bicuspidia o mitral, ¿no, verdad? Eso nos acordamos por anatomía. Las valvulopatías pueden ser congénitas. Pueden ser
degenerativa por edad avanzada y pueden ser por causa también inflamatorias, es decir, tres problemas que pueden valvulopatía. Nunca se olviden, las lesiones de las válvulas pueden ser congénitas. Por ejemplo, cuando alguien habló de las válvulas de la aorta, cuando alguien habló de las válvulas de la aorta, ¿no es verdad? Y nosotros decíamos que por lo común, las valvulopatías aórticas son congénitas. Y es una gran verdad, son congénitas. Las valvulopatías pueden ser degenerativas, es decir, por una edad avanzada. Con el paso del año, las válvulas también se van desgastando, pudiendo provocar insuficiencia cardíaca por valvulopatía. Pero por lo común, si es por edad avanzada, son por degeneración, valvulopatías degenerativas. Y otro tipo de valvulopatía en personas ya no de edad avanzada, sino en personas maduras, son las valvulopatías inflamatorias, provocadas por bacterias o por virus. En este caso pueden ser una valvulopatía inflamatoria por endocarditis infecciosa, por fiebre reumática, pueden ocasionar valvulopatías, pero son de índoles inflamatoria. Entonces, valvulopatía tenemos nosotros congénita, degenerativa e inflamatoria. Las tres grandes clasificaciones de las enfermedades valvulopáticas, de las enfermedades de válvulas. Y así tenemos nosotros, que cuando se afectan las válvulas cardíacas, se pueden afectar de dos formas. Nosotros vamos a encontrar valvulopatías de dos formas. O las válvulas están estenosadas o cerradas, o pueden estar insuficientes o abiertas. Entonces, las valvulopatías, cuyas causas pueden ser congénitas, degenerativas o inflamatorias, pueden verse de dos formas. Pueden ser que las válvulas estén estenosadas o cerradas, o pueden ser que estén abiertas o insuficientes. Así vamos a hablar en este capítulo. Doctor, no se ven las diapositivas. Aló, dígame. No se ven las diapositivas. Dígame, le escucho. No estoy compartiendo. No. Pero las otras sí compartimos. Sí, las otras sí. Sí, las anteriores. Estas de aquí no ya. Se ve hasta negra la pantalla. Ya, estas no se compartieron. Ya vamos a ver. Un momento. Un momento de compartir. Ahí. ¿Se comparten ahí? No, nada, doctor. Deje de compartir sale. y vuelva a compartir para ver si que... A eso estoy haciendo. Eso mismo estoy haciendo. Ahí. ¿Ahí salieron? ¿Le salen ahí? Sí, doctor, ahí sí sale. Sí, doctor, ahí sí. Ahí salió. Ok, vamos. Ahí sí está compartida, ¿no? Ya. Entonces, al hablar de valvulopatía, vuelvo y repito para que quede bien claro este concepto. Al hablar de valvulopatías, las válvulas cardíacas, las valvulopatías cardíacas pueden ser, vuelvo y repito, que quede bien claro, congénitas, degenerativas e inflamatorias. En el caso que habíamos hablado congénitas, ¿se acuerdan que alguien habló de la valvulopatía aórtica? Y por lo común las valvulopatías aórticas son
congénitas, ¿no? Tenemos también a las valvulopatías degenerativas, que son propias de la edad avanzada, como todo en nuestro cuerpo se desgasta. Y por último, a las valvulopatías inflamatorias, que son propias de enfermedades infecciosas o virales. En el caso de la endocarditis bacteriana, en el caso de la fiebre reumática, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando de valvulopatías inflamatorias. Entonces, no se me olviden estos tres clasificaciones. Las valvulopatías pueden ser congénitas, pueden ser inflamatorias, o degenerativas. La degenerativa por edad avanzada, las inflamatorias por procesos infecciosos y la congénita, lógicamente, de nacimiento, ¿no? Consecuencia fisiopatológica de cada una. Las valvulopatías pueden ser estenosantes, es decir, pueden estar cerradas, pueden ser por estenosis, o puede ser por insuficiencia, es decir, quedar semiabierta, ¿no es verdad? Entonces vamos a encontrar fisiopatológicamente hablando, vamos a encontrar dos tipos de formas de valvulopatía: estenosantes o insuficientes. Así vamos a hablar, ¿verdad? Por lo común, si la estenosis afecta a las válvulas aórticas, o a la válvula pulmonar, es decir, a los tractos de salidas, que son las dos arterias, la arteria aorta, la arteria pulmonar. Si la estenosis afecta a la aorta o la pulmonar, si están cerradas, acuérdense que la estenosis es cierre. Si están cerradas la aorta o la pulmonar, siempre va a haber hipertrofia de los ventrículos. Es decir, el músculo cardíaco de los ventrículos se van a hipertrofiar porque las válvulas están cerradas, tanto la pulmonar como la aórtica. El corazón va a tratar de sacar toda esa sangre, de bombear toda esa sangre, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque la aorta y la pulmonar están cerradas, están estenóticas. Entonces, el corazón hace doble función, y cuando haya un aumento de función, los músculos se hipertrofian. Es decir, que siempre vamos a encontrar hipertrofia ventricular en estenosis de válvula aórtica y estenosis de válvula pulmonar. Ahí encontramos hipertrofia cardíaca. Sigamos. Si la estenosis implican a las otras dos válvulas, a las otras dos válvulas, es decir, a la tricúpide o a la mitral, ahí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ya no hipertrofia ventricular, ya no vamos a encontrar dilatación, pero de las aurículas. Es decir, que cuando el cardiólogo nos dice, hay gran dilatación de las aurículas del lado derecho o del lado izquierdo, nosotros siempre vamos a pensar en una estenosis, pero ¿de cuáles? De la tricúspide y de la mitral. Si el ecocardiograma que le hacemos a un paciente nos dice hay hipertrofia en los ventrículos, siempre vamos a pensar que hay una estenosis, sí, pero de la aorta y de la pulmonar. Así hacemos los diagnósticos. Suponiendo que un ecocardiograma nos diga, encuentro una gran dilatación de la aurícula del lado izquierdo. ¿En qué yo pensaría, doctores? La mitral, estenosis de la mitral. Una estenosis de la mitral. Facilito. Una estenosis de la válvula mitral.
Y si es una persona añosa de 89 años, suponiendo, ¿qué pensaría que es? Degenerativa. De causa degenerativa. Así es, doctores. Así se hace el diagnóstico. Así se hace el diagnóstico, doctores. Y esa es mi intención, que aprendan a hacer un diagnóstico adecuado dependiendo de la causa que esté ocasionando. Es facilito, ¿no? Si se dan cuenta, esto es facilito. Facilito cuando se estudia, ¿no? Bien, sigamos. Si yo digo, hago un ecocardiograma, y en el ecocardiograma me dice, hipertrofia del ventrículo del lado derecho. Escuchen bien, hipertrofia del ventrículo del lado derecho. Hipertrofia del ventrículo del lado derecho. Válvula Una persona, pulmonar. todavía no termino. En una persona de 45 años, ¿en qué pensaría? Que es congénita. Es una estenosis tricuspide, pero congénita. Infecciosa. Ajá. Fiebre reumática. Doctor, inflamatoria. No infecciosa todavía porque no sabemos si es infección o no. Pero si es inflamatoria. Así es, doctor. Es inflamatoria. Porque si fuera del tracto de salida, del lado izquierdo, de la aorta, ¿qué pensaría? En un joven de 15 años, ¿qué pensaría? Es congénita. Eso es congénito. Claro, eso es congénito. Así es, doctor. Así es, doctores. Esa es la manera de hacer un diagnóstico correcto. Eso. Y si yo le digo, no, con 40%, con 40% de fracción de eyección, ¿qué pensarías ahí? Disfunción sistólica. ¿Cómo le llamarías? Totalmente. Sistólica. Así es. Sería el diagnóstico sería así: insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, con disfunción sistólica provocada por una valvulopatía congénita. Claro, congénita, provocada por una valvulopatía congénita, porque es una persona joven, ¿no es verdad? Una persona joven, ¿ves? Con una fracción de eyección baja. Así es, doctor, esa es la manera, está muy bien. Sigamos. Acuérdense que acuérdense siempre que las valvulopatías aórticas y la valvulopatía pulmonar siempre ocasionan hipertrofia ventricular, y las valvulopatías auriculoventriculares, tricuspide y mitral, siempre van a ocasionar dilataciones auriculares. ¿Sí? Eso hay que recordarnos siempre. Muy bien. Insuficiencia. Y llegamos ahora hacia la insuficiencia. La insuficiencia, o sea, la falta de cierre de las válvulas. ¡Ay! Me estaba olvidando, doctores, por supuesto. Me estaba olvidando. Al hablar de estenosis, ¿no? ¿Dónde encontraría yo el soplo? Si yo digo tiene una estenosis Sistólico. En la sístole cardíaca. En la sístole. En la sístole, así. Ya está ahí. Ya vieron semiología. Doctor, ya vieron ustedes semiología. Eso no depende de si es en la base o en la punta. Claro, pero no, estoy hablando global. Estoy hablando global. De ahí ya nos vamos a la base y a la punta. A ver, para de una vez terminar esto. Todos los focos, cuando nosotros encontramos un soplo, un soplo, ¿no? En la base, es decir, en las bases pulmonares, en la base cardíaca, encontramos dos válvulas, que es la aorta y la pulmonar. Esos son los dos focos de ocultación de la base. Los dos focos de ocultación de la punta son la mitral y la tricuspidia. Esos son los focos. Ahora, hay una mnemotecnia que siempre hemos utilizado, ¿no es verdad? Que cuando hay soplo en la base, cuando hay soplo en la base, se utiliza la mnemotecnia, dice, si el soplo es diastólico, es insuficiencia.
Si el foco es sistólico, es de estenosis. Eso sirve para la base. Para la punta, la mnemotecnia es SIDE. Y creo que sí tengo un slide de esto. No tengo aquí. En el otro la tenía. En la punta cardíaca, en la punta, es decir, en los focos de ocultación, si el soplo es sistólico, en la punta del corazón, es sistólico, se escucha en la sístole, es de insuficiencia. Si el soplo es diastólico, es de estenosis, En pocas palabras, si yo pongo mi estetoscopio en mi foco tricupidio, ¿no verdad? Y escucho un soplo en la fase sistólica, yo digo que esa es una insuficiencia, ¿pero de quién? No puede ser, no, es. Tricuspidia. Es, doctora, no puede ser. Es de la tricupidia. Si yo pongo mi estetoscopio en el foco mitral, y encuentro un soplo, ¿no? En su fase diastólica, ¿qué es? Estenosis mitral. Es una estenosis mitral. Pero yo no lo escucho bien, doctora, yo no lo escucho bien, lo escucho apagadísimo. Me confunde, estoy confundido. No sé si es de la tricupidia, no sé si es de la mitral. Estoy confundido. ¿Qué hago, doctora? ¿Qué hago? Oculto en la región axilar. Yo oculto en la región axilar. Y si es mitral, tengo que escuchar el mismo soplo en la región en la axilar, exactamente. Porque el único foco que se irradia a la región axilar, el único soplo que se irradia a la región axilar es el foco mitral, es el soplo mitral. Ese se irradia a la axila. Así como el soplo aórtico se irradia al cuello. Mira esta diferencia. Pero si aún así, doctores, estoy confundido, ¿qué le hago? Levantar a mi las paciente? piernas. No, estoy hablando solamente de ocultación. Estoy en ocultación. Buscamos el punto ¿Qué de le hago? Ponerse hacia adelante. Lo hacemos poner hacia adelante. La posición. Exactamente. Le cambio de posición a mi paciente. Lo siento y lo pongo hacia adelante. Y así se incrementan los ruidos cardíacos. O si no, le elevo las extremidades. Le hago elevar, lo acuesto y le elevo las extremidades. La maniobra de Asolay. Así es, doctor. Facilito. ¿Estamos bien? Muy bien. Está más fácil que eso. Cardiología basada en evidencia. Bueno, sigamos. Está bien claro hasta ahora, ¿no? Está bien claro hasta ahora, le pregunto. Sí, doctor. Muy bien. Vámonos a cada una de las patologías. Estenosis mitral. Para que sea estenosis mitral, ¿no? Debo encontrar un soplo en el foco mitral. Para hablar de estenosis mitral, ¿no? ¿En qué ciclo? En la diástole. Ahí hablamos de insuficiencia de estenosis mitral. Muy bien. La estenosis mitral, por lo común, la naturaleza nos dice, la historia clínica natural de nuestro paciente nos dice que los pacientes con estenosis mitral siempre van a ser secundaria a fiebre reumática, doctores. Cuando nosotros encontramos una estenosis mitral, nosotros vamos a decir, este paciente ha tenido fiebre reumática. La mayor afectación de la válvula mitral se debe a la fiebre reumática, así como las valvulopatías aórticas se deben a causas
congénita, las valvulopatías mitrales se deben a fiebres reumáticas. ¿Estamos bien? Está comprendido eso, ¿no? Por proceso inflamatorio como la fiebre reumática. Pocos casos se ha visto de origen congénito, pero más comúnmente por fiebre reumática. Muy bien. De ahí sí hay que hacerle la prueba reumática a nuestro paciente, le mandamos a hacer marcadores reumáticos, le mandamos a hacer PCR, le mandamos a hacer algunos estudios, entre ellos un hisopado faríngeo, porque la fiebre reumática por lo común es provocada por el estreptococo beta hemolítico, del grupo A. Entonces también hay que hacerle a esos pacientes que pensamos que tienen insuficiencia mitral, que tienen problemas mitrales, que tienen valvulopatías mitrales, ¿no? Siempre le vamos a hacer un hisopado faríngeo, no para encontrarle COVID, pero sí para encontrarle estreptococo beta hemolítico. ¿Ah? Porque nos acordamos que el problema cardíaco mitrales, problemas valvulopatías mitrales, son por lo común de origen reumático, son reumáticos. ¿Ah? Hay que detectarlo para poderlo diagnosticar adecuadamente, ¿no? Muy bien, pero si nosotros encontramos una valvulopatía mitral, la valvulopatía mitral va a tener un pocotón de cosas, un pocotón de sintomatologías, doctores. Vamos a tener un pocotón de sintomatología en este problema mitral, ¿no es verdad? Vamos a tener. Y así vamos a tener nosotros, ¿no? Voy a encontrar aquí. Bien. Cuando hay una estenosis mitral, ¿qué cámara cardíaca tiene que agrandarse? La aurícula. La aurícula del lado La dilatación. izquierdo. Claro, va a haber un agrandamiento de la aurícula y va a haber estancamiento. Va a haber un estancamiento de sangre en la aurícula del lado izquierdo. La sangre se va a encontrar estancada. ¿No? Y cuando la sangre esté estancada en un lugar, tiene siempre, cuando la sangre esté estancada en un lugar, va a haber tendencia a la formación de ¿qué cosa? Va a haber tendencia a la formación de ¿qué? De coágulos, exactamente, de trombos, de coágulos. Y si uno de esos coágulos se desprende y se va al torrente sanguíneo general, entonces ese paciente puede padecer alguna enfermedad tromboembólica, un infarto cerebral, un infarto a nivel renal, ¿no? Va a tener complicaciones, lo que nosotros llamamos complicaciones tromboembólicas, ¿no? Por estancamiento de sangre producto de una estenosis mitral. Es decir, que la manifestación clínica no solamente termina en la ocultación de los soplos, no, sigue en la formación de coágulos, con una probable enfermedad tromboembólica, un probable infarto cerebral o algún otro órgano donde vaya a alojarse nuestro trombo. Algún lugar donde vaya a alojarse nuestro trombo. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Uy, el tiempo. Ya se ha pasado del tiempo, maestro.